en el libro de los Hechos, por favor. Vamos a Hechos 20 y nos vamos a encontrar con un mensaje que el apóstol Pablo está hablándole a los ancianos de Éfeso. El apóstol Pablo está a punto de irse, hablando un poco sobre el contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos. Quiero que lo leamos rápidamente. Ahí Hechos 20:25. Hechos 20:25. Amén. Qué bueno que usted puede venir a la iglesia. Estamos entre el calor y el aire. ¿Listos? ¿Trajo su Biblia? A ver, levante su Biblia. Las secretarias levanten su Biblia. ¿Listo? Ok. Muy bien. Dice así, vamos a ir rápidamente, Hechos 20:25, y dice de esta manera: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué versículo tan importante, qué versículo tan interesante estamos estudiando el día de hoy. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo está a punto de salir de Éfeso. Él está reuniendo a los ancianos. Es muy importante lo que está haciendo, porque él no tenía el tiempo para visitar a toda la iglesia, porque tenía que regresar a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Así que él hace llamar a los ancianos y comienza a darles un mensaje importante de despedida. El peso del mensaje es una amonestación. Los está amonestando muy solemnemente y les está incluyendo las advertencias y les está dando instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Y entonces Pablo se está despidiendo, les abre el corazón y les está dando un mensaje. Este mensaje es el único mensaje registrado que tenemos aquí en la palabra de Dios, donde se les está hablando a los líderes de la iglesia. Aunque hay otros mensajes a los líderes, este es muy emotivo porque la gente está llorando, lo están abrazando. Él se está despidiendo, les está diciendo que no lo van a volver a ver. Y algo muy importante que el apóstol Pablo les está diciendo es que él siempre ha estado con ellos pastoreándolos. Él viene, si usted lee el trasfondo, los versículos que anteceden, él viene hablando de cómo los judaizantes lo han señalado de que él viene predicando porque quiere dinero, que quiere prestigio, que quiere poder personal. Lo vienen difamando al apóstol Pablo. Y entonces él viene diciéndoles: yo les he servido con humildad. Yo me he estado interesando en la gente honestamente. Algo muy interesante es que en esta iglesia había varios pastores. Esta palabra pastores o ancianos que estamos viendo es la palabra presbítero, que tiene que ver no con la edad, sino tiene que ver con la experiencia en trabajar en la iglesia del Señor. Gente veterana que, como dicen claramente las epístolas paulinas, que no sea neófito. Neófito significa que no sea alguien nuevo. Qué importante es la Biblia en este aspecto. Y después les dice
esa palabra nos lleva a la palabra episcopos, que viene que significa obispos, donde ahí en Tito dice que el que desea obispado buena cosa desea. Y entonces Pablo nunca había sido arrogante para con ellos. Él nunca se había distanciado del pueblo, sino que él siempre se había bajado, se había humillado para servirle al pueblo, con lágrimas, dice aquí claramente. Esto es muy importante porque a veces el ministerio se convierte en una tragedia. Servirle a la gente a veces es una tragedia porque hay personas que te hacen sufrir. Como pastor, hay gente que no le importa tu vida, tus horarios, tu familia, tu matrimonio. Ellos lo que quieren es atención y destruyen la vida del pastor y le hacen servir con dolor, con desprecio. Y entonces Pablo está diciendo, ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué importante versículo, y me gusta mucho porque Pablo está regresando a la narración. Pablo está regresando a la narración. Él no está tomando una decisión a la ligera. Él claramente dice en la narración que está convencido por el Espíritu Santo de que tiene que ir a Jerusalén. Él sabe que le esperan cadenas. Él sabe que lo van a encerrar. Qué cristianismo de este Pablo, qué interesante. A través de profecía le daba testimonio de que lo iban a encerrar, de que le iban a esperar tribulaciones, cadenas. Y Pablo está declarando que no siente ni aprecio por su propia vida, que su propia vida no era suficiente para frenarlo en la carrera, en el llamamiento que él tenía que cumplir para con Cristo. Así que comienza a comisionar a los ancianos y comienza a decirles cómo se van a hacer cargo de la iglesia, porque él tenía que seguir. Y qué importante en el ministerio y qué importante en la iglesia que los pastores, que los líderes aprendamos a delegar para poder hacer crecer a los demás, para que los demás también tomen responsabilidad y sobre todo cumplan su llamado para el cual fueron llamados a la iglesia. Qué importante que haya líderes maduros, pero sobre todo que haya pastores que no sean un embudo, que le permitan a la iglesia multiplicarse, desarrollar los dones, trabajar, crecer, confiando en que Cristo va a meter la mano también. Y entonces Pablo hace una aclaración muy importante aquí. ¿Cuál? Yo os protesto. Por tanto, una conjunción ilativa en el griego. Él viene hablándoles de que van a ser responsables y les dice, por tanto, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Pablo estaba diciéndoles que él no iba a ser responsable de la perdición de alguno de ellos. Pues eso es lo que significa la frase estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Cuando tú estudias este versículo es muy importante que esta palabra significa kataros en el griego y significa puro, significa inocente, significa libre de responsabilidad. Esta palabra limpio significa pureza religiosa y moral, libre de adulteración. Y les estaba hablando realmente a los ministros. ¿Qué tenían que hacer los pastores ancianos? Lo que tenían que hacer era cumplir fielmente su misión. ¿Cuál misión? Ser atalayas de la iglesia. Exhortarles. Cuando Pablo utiliza soy libre de la sangre, él está hablando del contexto de Ezequiel. Él está hablando de un profeta del Antiguo Testamento, de Ezequías. Entonces, les está diciendo que tienen que pastorear, pero esto implica una cosa, que los creyentes tampoco echen el saco roto lo que se les está hablando.
No es responsabilidad totalmente del pastor, también es responsabilidad de la grey, es responsabilidad de la oveja, no tomar la información y tirarla a la basura. Les dice, yo les he hablado todo el plan de salvación. Ustedes han sido testigos de que les he predicado. Y cuando hablamos libre de adulteración en el hebreo, lo que está diciéndoles es que no tiene ninguna mezcla de ninguna doctrina. Yo no les he ocultado nada, les está diciendo el apóstol Pablo, por duro o por difícil que pueda parecer a los oyentes y al mismo predicador, tengo que hablarles la verdad, como dice la palabra de Dios. Amén. Sin ser adulterado. Eso es muy interesante porque de repente surgen comentarios y de repente dicen, no, es que el pastor es muy duro, no, es que la pastora es muy dura. ¿Duro yo? ¿Dura mi esposa? No, si es lo que la palabra de Dios dice. Quiero imaginarme que la persona que piensa que es dura la predicación, entonces tiene que pensar que también no es merecedor de la gracia. Miren, yo quiero llevarle una parte de la escritura, ahí en el libro de Deuteronomio, caminen conmigo, y voy a justificar este pasaje con una ilustración en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, vaya rápidamente. Y entonces vamos a encontrarnos con una sorpresa aquí, donde Moisés, ya sabe, Moisés está repitiendo, Moisés está hablándoles a los judíos, les está hablando sobre la ley. Les está recordando. Y ahí Deuteronomio 4 dice claramente, 4.1, vamos al 4.1 porque es muy interesante. Estamos estudiando la Biblia. Yo sé que lo tengo que dejar ahí para que vaya a llorar porque perdió la América, pero pues así es la vida. Yo sé que trataron de llegar la semana pasada corriendo. Ay, rápido, el del pecero, pon el radio. ¿Cuánto van? Y Dios, que es justo, los deja como el perro de las dos tortas, sin predicación y sin victoria. Gracias, Señor, porque te has acercado a los justos. Y dice así, 4.1, síganme por favor en la lectura. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis. Qué interesante. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y entonces dice esto, no le vas a añadir a la palabra que yo te mando, ni le vas a disminuir, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Qué interesante. Baje al 6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Una persona que no es inteligente es tonta. Y la vida se convierte en un dolor continuo y en una tragedia cuando yo estoy poniendo a un lado los mandamientos de Dios para poner por enfrente mis propias ideas, lo que yo creo que tienen que ser o como yo digo que tienen que ser, y eso acarrea dolor. ¿Por qué? Porque estoy siendo tonto, no estoy siendo inteligente, no estoy siendo sabio. Pero ¿de dónde? ¿Cómo está pasando esto? Muy interesante. Moisés está parado hablando con el pueblo y diciéndole, miren ustedes, o sea, hablando del contexto, Moisés les está diciendo, yo no voy a entrar a la tierra prometida, Dios se enojó conmigo. Y el pueblo, ¿sabe qué estaba haciendo? El pueblo estaba, Moisés, te vas a quedar aquí postrado, ay, pobre Moy, mira la tierra prometida. Y Dios le da una orden, háblale a Josué.
esto es muy terrible porque nos damos cuenta que los pastores somos desechables para la vida de la gente. Dios se enojó conmigo por causa de ustedes. Y a la gente no le importa, porque la gente no tiene interés en eso. Mire, yo te he enseñado estatutos y decretos. Les está diciendo Moisés: tengan diligente atención a la palabra de Dios. O sea, es menester que una persona que viene a sentarse tenga el oído atento para recordar, y no solamente para poner por obra. ¿Qué? Los estatutos, los decretos. O sea, el verbo clave aquí es oír. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Porque una persona que oye es una persona que por estar oyendo tiene que obedecer. Una persona que oye obedece. El que oye hace. El que no está obedeciendo es que no está escuchando. Y les está diciendo que tienen que poner por obra toda la ley de Jehová exclusivamente. Y les está diciendo: no le agregues. O sea, no pongas de más. Esto me gusta mucho porque usted sabe los lineamientos que tenemos aquí en la iglesia. Y los lineamientos que hay en la iglesia es: si usted escucha a una persona decir así dice el Señor, lo que usted tiene que hacer, tomando su responsabilidad al dar y su responsabilidad al decir, usted tiene que decir antes de que sigas: tú ya hablaste con esto con el pastor, porque claramente la carta a los Corintios nos dice que el profeta debe ser probado. Pero si usted recibe algo de alguien que no está en sujeción, la persona está en un error y usted está en un doble error al estar recibiendo a alguien, una palabra de parte de alguien que no está en la línea. No le quites, no le añadas. Manténla íntegra. No le quites nada. No le pongas. Cuando una persona escucha atentamente, pone por obra. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que ser práctico. Si no, solamente es mero conocimiento, y el conocimiento no sirve de nada en este tiempo ya. Esta generación que estamos pastoreando es una generación que quiere ver congruencia, quiere ver que lo que tú estás hablando lo estás viviendo. Si no, pierdes credibilidad, autoridad, no te vuelven a escuchar. Empezando por casa, con los hijos, siguiendo con los vecinos. ¿Cuál es el resultado de que estoy escuchando? ¿Cuál es el resultado de que estoy poniendo en práctica? Muy importante. Nos está hablando de gente inteligente, de gente que tiene sabiduría. Entonces vamos a concluir que la persona que tiene una vida de obediencia experimenta el shalom de Dios, la paz de Dios. Porque la obediencia va a traerme tranquilidad. La obediencia va a traerme paz, aunque esté viviendo en medio de una tormenta. El bienestar de una persona solamente se aprovecha cuando uno practica la palabra, cuando uno se hace sabio e inteligente por medio de obedecer la ley de Dios. Cuando no hay obediencia, hay dolor. Entonces es correcto obedecer. Dile que está al lado de ti: es correcto que obedezcas. Y dile al que está al otro lado de ti: si desobedeces vas a traer dolor a tu vida. Dile. No sé qué piensan ustedes, pero miren, yo me siento muy bendecido de tener un estudio, de tener una Biblia, y me siento muy bendecido de tener un pastor que no me está hablando la palabra adulterada.
Yo me siento en bendición de sentarme con mi pastor a tomar café y que él me esté normando y él me esté hablando y mi cabeza está justificando los versículos en la cabeza y yo digo, me paro diciendo, qué buena inversión es pagar 200 pesos con un café, con un pan, de estar escuchando la verdad de boca de este hombre. Y ¿sabe qué? Yo bendigo a Dios, a ese hombre, por su vida, por su ministerio, porque yo puedo vivir el shalom, vivo el shalom de Dios, vivo la paz, la tranquilidad, de que estoy escuchando lo genuino, lo verdadero, de que no se me está alterando, de que no estoy con un pastor que me está sacando el dinero, de que no estoy con un pastor que lo que quiere es juntar gente para que tenga un renombre. Qué bendición poder tener una persona que me habla la verdad. Pero de repente nos quejamos, ¿verdad? No, es que es muy duro. Es duro. Para los tiempos que vivimos, ¿usted cree que el Dios de la Biblia es duro? Yo claramente puedo creer que es como un antiséptico para que no se pudra una herida, o claramente puedo ver que es como una situación para que no muramos de pudrición a causa del pecado. A veces yo también llego a creer que es el método correcto para sanear la vida del que está destruido. La palabra de Dios es la respuesta que el que está podrido necesita para salir del estado de putrefacción en el que vive. La palabra de Dios es la medicina que necesita el que está enfermo en sus relaciones personales. La palabra de Dios es el verdadero alimento del que está muriendo de inanición. Para aquel que ha tomado otras salidas, para aquel que se ha llenado de fritura y se ha llenado de basura, la palabra de Dios es el verdadero alimento para la gente. Pero hemos caído en la vergüenza de decir, de hablar, de creer que el que vive la palabra de Dios es un fanático. Ese argumento solamente lo manejan los ateos. Ese argumento lo manejan los endurecidos. La persona que le conviene seguir en el pecado porque no quiere salir de ahí, porque el pecado es rico, aunque trae dolor. En el momento de estar practicando el pecado es deleite, pero sin darte cuenta que va a traer consecuencias horribles a la vida. Y es importante que tú, en esta hora, te reconcilies con Dios y con su palabra. Porque es muy fácil decir que es muy dura la palabra y de esa manera seguir justificando las actitudes, seguir justificando la manera en la que estás viviendo. Entonces el apóstol es cuando voltea en Hechos 20:27 y les dice de esta manera. Alguien léalo en voz alta, rápidamente, con voz muy fuerte. Hechos 20:27. ¿Qué es lo que está diciendo Hechos 20:27? Nadie. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido. Qué interesante. ¿Cómo vemos al apóstol, verdad? Ya le llamaron ladrón, ya le llamaron que quiere la fama, ya le llamaron que quiere a la gente. Y él se levanta y dice, no he rehuido. Qué palabra tan interesante. Y qué responsabilidad tan grande. Y qué corazón y qué entrega del apóstol Pablo. Por eso él dice, he servido en lágrimas. No he rehuido. Aunque te critiquen, no he rehuido. Aunque te señalen, me van a escuchar. Amén. Aunque te critiquen, les voy a decir. Amén.
soy inocente de la sangre de todos ustedes. ¿Qué forma el apóstol Pablo de pararse delante de ellos y decirles, ya me voy, pero de ustedes yo no soy responsable ahorita? Con permiso, señores ancianos, ahí les encargo a la iglesia. Les quiero decir solamente una cosa: van a entrar lobos rapaces. Y no solamente lobos rapaces, también los que se dicen cristianos van a voltearse en su contra y van a desbaratar la iglesia del Señor. Qué gallardía, qué llamamiento del apóstol Pablo, y qué llamamiento de cada pastor, y qué llamamiento de cada padre de familia, y qué llamamiento de cada madre de familia, qué llamamiento para la iglesia cristiana. Un atalaya era aquel que cuidaba la muralla de la ciudad, y cuando venía el peligro sonaba la trompeta, y cuando sonaba la trompeta él advertía: viene el peligro, advertía. La proximidad de una situación difícil. Pero si los habitantes de la ciudad no hacían caso, no escuchaban al atalaya, él no iba a ser responsable de lo que les pasara dentro de la ciudad o del peligro que venía. La sangre de cada uno era sobre su propia cabeza. Es una metáfora muy interesante la que el apóstol Pablo toma aquí, porque tiene que ver con la víctima. Cuando tú vienes delante de Dios, pones tus manos frente al tabernáculo y estás en el altar de sacrificio que mide 5 por 5 y tiene 4 puntas y está hecho de madera de acacia o de sitil. Acá habla del tabernáculo, por Dios. Pones la mano sobre la víctima y la sangre caía, la responsabilidad caía sobre la víctima. Moría. Entonces el atalaya lo que tenía que hacer era advertir al impío que tenía que dejar el camino que seguía, por el cual estaba viviendo. Y si algún alma perecía en la negligencia de vivir lo que quería vivir, era su propia culpa. Entonces yo me puse a pensar, qué sabios somos los hombres en nuestras preocupaciones temporales, ¿verdad? O sea, qué sabios somos los hombres para sacar el dinero, ¿verdad? Qué contundentes, qué habilidosos, qué tenaces somos para ir y ver por lo temporal. Que si esa tenacidad la tuviéramos para ver el cristianismo y vivirlo con la misma tenacidad, no seríamos unas personas que estaríamos sufriendo por las decisiones que tomamos. Si la misma tenacidad la tuviéramos para ser cristianos, para leer, para poner en práctica, estaríamos atendiendo el atalaya de parte de Dios que nos está advirtiendo: no hagas esto porque va a venir dolor a tu vida, no hagas así porque va a venir desgracia. No estás siendo inteligente, no estás siendo una persona sabia por lo que estás haciendo. Esta palabra no rehuido es hipostelomai o hipostelo, que significa rehuir, retirarse, apartarse, echarse atrás, acobardarse, y sobre todo tiene una connotación muy interesante que es volver la espalda a la fe. O sea, una persona cobarde, una persona que rehuye hablar la verdad, es una persona que le da la espalda a la fe para ir por su propio consejo, para ir por su propio camino. En pocas palabras, es un apóstata. Es alguien que no está poniendo atención a los mandamientos, estatutos y decretos. Tiene que ser una persona que vive o medio vive o vive a su manera lo que es el cristianismo. Es un tonto que va a traer dolor a su vida. Es un insensato en el libro de los Proverbios.
que está con la mujer insensata, que está coqueteando con la mujer insensata, y la mujer insensata le está cerrando el ojo y le está diciendo: tú eres un simple, ven para acá, simple, no vayas a comer pan y vino con la sabiduría, ven a comer pan y agua con la insensatez. Qué tonto es el insensato, porque el insensato se conforma con pan y agua. ¿Qué significa eso? Que el insensato con cualquier cosa se conforma. Pues es insensato. El insensato no quiere un matrimonio en Cristo, el insensato quiere cualquier cosa. El insensato no quiere tratar bien a su esposa, el insensato es un macho. La insensata no es una mujer sujeta, es una mujer rebelde, sin darse cuenta que al final va a traer dolor a su vida. Cita el libro de los Proverbios. ¿Por qué habla de esa insensatez? Habla de esa insensatez por no atender la ley de Dios. Así es. Ahora mi pregunta es esta. Quiero hacer algo así como la Biblia nos enseña. Quiero hacer preguntarme a mí mismo, porque esta semana fue así, muchas preguntas en mi cabeza. Yo me pregunto, ¿acaso Dios es un exagerado? O sea, Dios es un exagerado. Nos está pidiendo algo que no podemos vivir. Nos está exigiendo algo para lo cual Él no nos capacitó. Y entonces Dios me habló. Dios fue muy contundente conmigo en esta semana. Vamos a un ejemplo para que usted y yo aprendamos algo muy interesante. Vamos a ir al primer libro de Samuel 15. Corra conmigo al primer libro de Samuel 15. Por no decir primera, no sea que los teólogos me vayan a quemar en leña verde y se agarren de ahí para descalificar todo el mensaje. No, sí, es que los teólogos son teólogos. Mis respetos, me quito el sombrero, señores teólogos. Sí, porque estamos hablando de no adulterar el mensaje. Estamos hablando de que me siento yo muy feliz de tener un pastor que me pastorea como debe ser y que se comporta como Moisés y como el apóstol Pablo. A ver, ven para acá. ¿Qué crees? Ya me voy. Pero debes hacer esto y esto. Qué importante un pastor levantado por Dios. No un autollamado, no un cachirul para agrandar un negocio. Pero si existen pastores cachirules, autollamados, es porque existen gentes que no abren la Biblia y caen en los engaños y en las fábulas de esos hombres, porque no tienen lectura bíblica los que están en esas iglesias. Así que mire, vamos a ir al primer libro de Samuel 15 y nos vamos a encontrar con una sorpresa muy interesante que es Saúl, ¿verdad? Cuando es desechado, Padre eterno. Y vamos a ver cómo Saúl tiene un comportamiento característico de un cristiano que está viviendo su propio cristianismo como él quiere, está adulterando la palabra que ha recibido y entonces los resultados son muy interesantes. Acompáñeme a esta triste historia. Es la Rosa de Guadalupe la que vamos a ver hoy. Dile al que está al lado de ti: van a hablar de nosotros, manito. Dígale a su esposo: ¡oh! Van a hablar de nuestra historia en la Rosa de Guadalupe. Ok. 15:11 dice de esta manera, fíjese.
Vamos a leer rápidamente. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¡Wow! Samuel es el ejemplo de lo que un pastor debe estar haciendo. Clamando, diciendo: Señor, lo que yo digo no les importa, pero Padre, mete tu mano, porque a tu mano no se van a poder hacer ni a diestra ni a siniestra. Mete tú tu mano, Señor. Ellos son tu pueblo y tú los amas más, porque yo quiero asesinarlos. Quiero hacer barbacoa. Con un kilito no me cae nada mal. 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. O sea, Saúl se estaba haciendo una estatua. Dice: miren quién soy yo y lo que acabo de hacer. Qué difícil para el pastor Samuel lidiar con una persona con un ego del tamaño de Saúl. Qué difícil para Samuel lidiar con la terquedad de un hombre que no está pensando en el bienestar de un pueblo, no está pensando en el bienestar de su familia. Está lidiando con un hombre que está enamorado de sí mismo. Está hablando de un hombre que es un insensato y que es un tonto. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué terrible! O sea, fíjese, déjeme quedarme en el 14. Explicación no pedida, pecado manifiesto. ¿Cómo estás? No, muy bien en Victoria, pastor. No, me he ido muy bien porque mire, no, Saúl llegó enseñando la credencial. No, bendito sea el Señor y bendito su santo nombre, Samuel. Aquí todo como Dios manda. Estás encubriendo tu pecado, Saúl. ¿Verdad? Porque cuando nunca pides explicaciones y te empiezan a embarrar que tú, que no sé cuándo, que desde hace tiempo, bueno, sí, ya oímos cómo está la situación. Ya vimos que ya te batiste, te embarraste, te acostaste, diste vueltas en el lodo. Y de entre el pelaje sale la cola de perro o sale la trompa de puerco. Dices: oh, este está haciendo un marrano o un perro camuflajeado. Por eso es importante que usted entienda que el pastor no va a cerrar su boca a pesar de que no haya diezmos. Y lo hagas o no, vas a tener el atalaya que te va a estar diciendo: deja el chisme. Así es. ¿Verdad? Amén. Y por eso es importante que ustedes sepan que aquí en la iglesia no se pueden hacer negocios. Y usted no puede estar pidiéndole dinero prestado a las personas aquí en la iglesia. Amén. Porque ya tuvimos una pérdida ahorita de una familia que ya se fue por estar ustedes haciendo negocios entre ustedes. Y como no tienen la madurez para pagar, porque su propia Biblia dice que ustedes no pagan, su moral y su ética les impide ser gente honesta, pues entonces tienen ustedes que comportarse y tienen que medir las consecuencias. Porque aquí Saúl buscaba más su honor que el honor de Dios. Y aquí no estamos viendo quién se lleva la gloria. Aquí la gloria es para Él y no es para nadie más, hermanos. Para nadie más, por favor. Y este hombre viene a decirle: he obtenido un éxito completo. He obtenido y cumplido la palabra de Jehová.
Y es terrible, pues Saúl, porque mire el 14, camine conmigo, el 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. O sea, estoy cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la orden fue: mata todo. La orden fue: destruye todo. Ay, qué exagerado es Dios. No, ¿cómo me voy a cambiar de trabajo? No, o sea, no. Pasan mis letras que están ahí. O sea, estamos viendo a una persona que está obedeciendo lo que quiere obedecer. Y llega el profeta y lo confronta. ¿Qué agallas de este pastor? Es como el apóstol Pablo. ¿Qué agallas de llegar y decirle sí? Está hablando con el rey, y le dice: ¿y esas vacas? ¿Y ese balido que está ahí qué? Y entonces él comienza a justificar, ¿verdad? Porque una persona siempre comienza a justificarse cuando no está obedeciendo lo que tiene que obedecer. O sea, porque no está siendo inteligente, ni prudente, ni sensato. Claramente vamos ahí. Y dice el 15: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Qué interesante. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Wow, qué interesante. En la posición de rey, los súbditos no pueden hacer ningún tipo de movimiento, porque el rey es el que ordena. ¿Qué hacemos con las vacas? Ah, pues haz esto. No. Tenemos un rey. Todos debemos lealtad. Saúl, ¿qué hacemos? Guárdenlo. Oye, pero no dijo Dios que debemos exterminarlo todo. Sí, pero es el rey, tú cállate y obedece. Esto me suena mucho a los hijos en medio de la casa en casa de papás, ¿verdad? Donde está el papá alcahuete y la mamá malhumorada, ¿verdad? Que como ellos no logran ponerse de acuerdo, los hijos hacen fiesta, ¿verdad? No sé. Bueno, para que me entienda usted, fiesta. Ah, ya sé por qué no leen la Biblia. Están irreflexivos viendo todo el tiempo el televisor, perdiendo el tiempo. Oh, ahora entendemos. ¡Qué interesante! Ellos tenían que obedecer a Saúl y el pueblo obedeció. Y muy interesante cuando el profeta Samuel lo confronta, ¿verdad? Porque me imagino de repente que es como un niño, ¿verdad? Que de repente traemos a un niño a la vida por estar pecando y de repente ahí está el niño, ¿sí? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién sabe? Yo no fui. No sé de quién sea. Apareció en la tierra. Espontáneamente, de evolución. Ya sería que la Biblia fallaba en Génesis. Los niños nacen de la tierra. No. O sea, es la responsabilidad de uno. O sea, Saúl no tiene excusas. No tiene excusa, él está fallando, él está abiertamente haciendo la maldad. Camine conmigo ahí. Y dijo Samuel, qué interesante lo que hace Samuel. En el 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te dio una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl en su testarudez dice: 20. Antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag de Amalec y he destruido a los amalecitas. ¿Cuánta desobediencia vemos? La desobediencia no solamente, sino la dureza de Saúl.
La dureza para confesar su pecado. La dureza para confesar que no está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado. La indiferencia ante Dios, que fue quien lo levantó. La indiferencia ante hacer lo correcto o lo que Él quiere. Y como Dios se responsabiliza de lo que Él decide, porque Él decidió levantar a Saúl, Dios pone el remedio. Así es. Dios pone el remedio, pero el remedio es terrible. Es como lo que está pasando con el apóstol Pablo en el Hechos 20. Regresa Hechos 20. Manuel, ven a controlarte aquí, hijo. Hechos 20:30, caminen conmigo. Ahí hay Hechos 20:30. Hechos 20:30. O sea, la palabra de Dios es hermosa. O sea, cuando digo que es hermosa, es que la palabra de Dios es infalible. La palabra, existe algo llamado la inerrancia bíblica. ¿Sabes qué dice la Biblia en Deuteronomio? No andarás chismeando entre el pueblo. ¿Sabes qué dice la Biblia en Santiago? Habla sobre la lengua. ¿Sabes que la Biblia habla de cuál es el papel que debe hacer la mujer como ayuda idónea? ¿Sabes que la Biblia habla sobre el papel del hombre como el trabajador que mantiene a la familia? ¿Sabes que la Biblia habla del adulterio, de la fornicación? ¿Sabes que la Biblia habla de la brujería? ¿Sabes que la Biblia habla de las relaciones sexuales? ¿Sabes que la Biblia no habla del noviazgo? ¿Sabes que la Biblia no habla del noviazgo porque la persona que tiene relación con otra es con miras a matrimonio? ¿Sabes que la Biblia dice qué pasa cuando pides dinero y no pagas? ¿Sabes que la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra y que les puso límite al mar? Y habla de los tesoros escondidos de la nieve. ¿Sabes que la Biblia habla en el libro de Daniel, sobre aviones de acero que van en el cielo? ¿Sabes que la Biblia habla de lo que pasa en el corazón del hombre? ¿Sabes que la Biblia habla de que el hombre es una horrible persona con más de 40 tipos de corazón o 50 tipos de corazón? Pero sobre todo la Biblia habla de que ese hombre, cuando se acerca a Cristo, es justificado y es perdonado, no por sus obras, sino por lo que Cristo hizo por él en la cruz. Y que la Biblia habla, no existen cristianos tibios, existe gente comprometida o existe gente que no tiene compromiso con Dios. ¿Qué tipo de gente eres tú? Yo espero que estés leyendo la Biblia en la semana y no vengas a leer la Biblia aquí y vengas a aprender el consejo de Dios. El 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Y de dónde? De vosotros mismos. ¿Por qué se habla de este tipo de gente? Con los lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo? El lobo no perdona el rebaño. ¿Qué van a hablar? Cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. A los discípulos. O sea, si tú no estás ubicado lo que es una iglesia, tú te puedes perder dentro de una iglesia. Entonces me surge otra pregunta. ¿Por qué hay gente que deja de venir a la iglesia? O me surge otra pregunta. ¿Por qué hay gente que viene esporádicamente a la iglesia? O me surge otra pregunta. ¿Por qué hay gente que no tiene compromiso verdadero con Cristo y la iglesia? Y solamente preguntándome eso llego a una conclusión. Porque simple y sencillamente la verdad bíblica no halló cabida dentro del corazón de esas personas.
La verdad no les gusta. No quieren escuchar la verdad. Les arde. Les duele. No se sienten cómodos oír que el sexo antes del matrimonio está mal para Dios. No se sienten cómodos al escuchar que no se pueden unir en relaciones de yugo desigual. Y que el problema no es fácil de solucionar, hermanos. ¿Por qué no es fácil de solucionar? Porque la verdad bíblica debe ser intocable. No podemos adulterar el mensaje. No debemos adulterarlo. Y debes saber que la verdad nunca es cómoda. A veces no es cómoda la verdad. Muchos cristianos, muchas iglesias han caído en una trampa. ¿Cuál trampa? La trampa donde se debe hablar el evangelio suave, bonito, con cuidado de no herir los sentimientos, las creencias de las personas, sus filosofías. Y entonces ese mensaje es un mensaje que el mundo tiene. Ese mensaje de que todas las religiones y todas las creencias deben ser respetables. No, el evangelio es ofensivo. El evangelio es una ofensa en contra de la ideología, de la idiosincrasia, de cómo vive la gente en pecado, ofendiendo a Dios, destruyendo sus familias. Por eso hay gente que dice, no, con permiso, o sea, aquí no me van a aceptar viendo pornografía. No, pues me voy. Pues si no vas a sanar, pues entonces ve. Sí me voy. No me entienden. Sí me imagino a Samuel. Samuel le dijo, tengo una palabra para ti. Di, Dios te sacó de lo más bajo, Saúl, y tú has decidido no obedecerle. ¿Qué no se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios? ¿Qué no se complace Dios más en que estés siendo alguien que se está esforzando por vivir la verdad, que estar enseñando la vida de los demás para que no se exponga que eres una persona que no tiene un verdadero cristianismo? Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, Saúl. Así que Dios hoy te ha desechado. Qué interesante ver a Saúl, que solamente cuando pierde el puesto es cuando chilla, perdóname. Cuánta dureza en el corazón de Saúl, cuánta soberbia, cuánta indiferencia, cuán alejado de la verdad bíblica. Y todavía Saúl, bueno, pues acompáñame a adorar y honrame delante del pueblo. Y Samuel dice, vamos para allá. Vamos para allá, Saúl, véngase, hijo, véngase, hijo. Y llegando allá, Samuel dice, ¿y dónde está Agag? Lo tengo encerrado, tráemelo. A ver, tráiganme Agag. Y Agag ya sabe, el pecado, la carne, Amalek, tipo de la carne. Viene caminando diciendo, ya me van a dar champú, ya me van a dar chance, porque si el rey no me mató, ese viejito profeta se me va a perdonar la vida. Pues ese pastor, o sea, él tiene que aguantar porque soy pecador. Sí, sí, de eso se trata la vida, de que yo eche a perder todo y viva como yo quiera. ¿No los ha visto? ¿No los ha visto en Facebook?
diciendo que son cristianos y después poniendo otra cosa que no tiene nada que ver con Cristo, y gloria a Dios, y después enseñando las pompas. ¿Y saben qué? Los papás calladitos, diciéndoles: pásale, mijo, pásale, mija, compórtese como quiera. O sea, yo no sé en qué país, o yo no sé qué persona piensa que tu hijo abre una cuenta de Facebook y tú no abres otra y te vinculas a su cuenta. O sea, es la insensatez y es la falta de inteligencia. Y llega Gaj: aquí estoy, mi señor, diga usted. Trae para acá la espada. ¡Sa! 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 Y en el piso, ¡sa! ¡Sa! ¡Ah! 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 Yo quiero imaginarme a Samuel lleno de sangre, diciéndole a Saúl: ahí está la espada, nada más tenías que cortarlo en pedazos, como Dios te mandó. Ay, qué exagerado es Dios. Pues mira, si tú no decides obedecerle y seguir su palabra, vas a traer la calamidad a tu casa y vas a llorar y vas a sufrir. ¿Y sabes? El pecado trae dolor. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, iglesias donde se evita la palabra homosexualismo, donde no se habla del aborto, donde no se habla de la santidad, pero abundan las predicaciones de: vamos, levántate, vales 1000, importas mucho como persona? Se ha dejado a un lado la cosmovisión bíblica. La iglesia, en vez de ser una embajada del cielo aquí en la tierra, se ha convertido en una reproducción de la cultura del mundo, donde la gente viene vestida como se le pega la gana, con el estilo del mundo, y se comportan como el mundo. Pero mi esposa y yo puntualmente les hemos dicho lo que no tienen que hacer. Puntualmente les hemos gritado, les hemos dicho lo que Dios quiere. Si usted quiere traer dolor a su vida, usted es libre de sufrir cuanto usted quiera. Claramente yo veo a Jesús señalando a los fariseos. Les dijo falsos maestros en su cara, les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, guías de ciegos. O sea, Jesús no se detuvo. Jesús nunca negoció con la verdad del reino, jamás. Nunca estuvo dispuesto a torcer el brazo en cuanto a lo santo. Se agarró una cuerda y echó a los cambistas del templo y se confrontó con los fariseos con un mensaje muy ofensivo. Hay que decir de Juan Bautista. Quiero imaginarme a Juan Bautista en estos tiempos. O sea, imagínense que Juan Bautista viene en estos tiempos a predicar, ¿no? Y se avienta la de hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Se imagina Juan Bautista predicando en estos tiempos? Dios nos guarde. Tú vas a ver a Juan Bautista y se levanta Juan Bautista, ¿verdad? Gritándole a quién, a Herodes. O sea, él no le está predicando a la iglesia, él está gritando a Herodes el adulterio en el que está viviendo. Herodías, la esposa de tu hermano Felipe no puede ser tu mujer. Sácale. Me imagino que después que bajó Herodes en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a contextualizarlo. Si Juan estuviera aquí denunciando, muchos dirían: estoy ofendido por lo que dijo Juan, ¿verdad? Y muchos tendrían que decir: ay, lo siento, por favor, perdóname por meter la pata, no quise dañarte, hermano, no ha sido mi intención ser tan dogmático cuando hablé sobre el adulterio y tu fornicación. Perdona, no hay necesidad que te conviertas al Señor. Mira,
Estoy acabando un curso de cómo no ofender a nadie en la iglesia. Y todavía me faltan 2 módulos. Te ruego, no te vayas de la iglesia.